comisión, el Centro de Estudios Judiciales para las Américas, son estudios técnicos, ¿no? Ha establecido que deben existir 11 jueces por cada 100.000 habitantes en la región. Entonces, para los 32.625.948 habitantes en el Perú, deberíamos tener 3.588 jueces. Actualmente en el Poder Judicial existen 3.295 jueces, por lo que faltarían 295 jueces para cumplir el promedio regional. La falta de jueces y personal administrativo y jurisdiccional ocasiona que un gran número de expedientes no sean resueltos oportunamente, que año a año se acumulan hasta alcanzar a la fecha 2 millones de expedientes que constituyen la carga procesal real. Aclaro que el presupuesto requerido es necesario a fin de que el Poder Judicial pueda desarrollar sus funciones plenas en el mejoramiento de órganos jurisdiccionales, la implementación de nuevos juzgados a nivel de todas las provincias y regiones del Perú, priorizándose a juzgados de procesos inmediatos y flagrantes en respuesta a la inseguridad ciudadana que vivimos todos, y a los juzgados de familias para que atiendan los casos de violencia familiar, tenencia, alimentos, entre otros. El Perú no es Lima, es todo. Es más, muchos de ustedes desconocen que ni siquiera las fotocopiadoras que existen, que funcionan en las sedes judiciales, le pertenecen al Poder Judicial. Son alquiladas y todo es porque no se maneja un presupuesto. Todo tiene que ser así, inclusive cuando se alquilan las casas donde funcionan los órganos jurisdiccionales. Tampoco, por lo que se dice que no contamos con la infraestructura adecuada y suficiente, no solamente para quienes laboran en el Poder Judicial, sino también para los justiciables. Igualmente, el presupuesto requerido se utilizará en transformar digitalmente al Poder Judicial, la implementación a nivel nacional del expediente judicial electrónico, que ahora más que nunca es de vital importancia debido a la crisis sanitaria que vivimos. A algunas personas quizás no les interese mucho este avance, pero es totalmente necesario. Las leyes no estaban hechas para vivir esta situación, este caso fortuito, esta desgracia sanitaria que vivimos, ¿no? Y ahora más que nunca este expediente judicial electrónico es más que importante. Asimismo, es pertinente señalar, que no lo digo yo, el Tribunal Constitucional en el expediente 004 del 2004 reconoció y señaló textualmente que la autonomía económica del Poder Judicial permitirá asegurar el equilibrio de poderes y garantizar que este poder del Estado cumpla con las finalidades asignadas en nuestra Constitución. Es pertinente aclarar que este proyecto, de ser aprobado, no será aplicado el próximo año, porque al tratarse de una reforma constitucional, requiere ser dictaminado 2 veces por esta comisión y aprobado por 2 legislaturas. Además que el presupuesto del Poder Judicial para el próximo año se verá todavía en la Comisión de Presupuestos en estos meses. Hago presente que de aprobarse este proyecto, el Poder Judicial, conforme he referido al numeral 102 de la Constitución, no queda exento de sustentar el presupuesto ante el Congreso, lo que significa que tiene que justificarse, porque las cosas como deben ser, correctas, legales. Asimismo, hago de conocimiento que por Decreto Supremo 1441, el presidente Vizcarra dispuso que la Dirección General del Tesoro Público deduzca la recaudación del Poder Judicial. Es decir, ha dejado sin los ingresos propios, o sea, las tasas, los aranceles, ni siquiera con eso se cuenta. Por eso que no tenemos ni papel, ¿no? No tenemos tóner, no tenemos nada. También es propio y pertinente señalar a esta comisión que esta comisión ofició a la ministra de Economía para que brinde su opinión institucional sobre este proyecto. Sin embargo, no ha dado respuesta, haciendo caso omiso, revelando así el poco interés de que la situación cambie en el Poder Judicial, conforme se aprecia a fojas 8 y 9 del predictamen. De otro lado, es relevante considerar que el mejoramiento del sistema de justicia genera seguridad jurídica, crecimiento económico para el país y por consiguiente el progreso del país y bienestar de todos. Todos queremos que se reactive la economía. ¿Cómo se va a reactivar una economía cuando no existe un poder judicial independiente? ¿No liberamos al Poder Judicial para llamar las inversiones? Finalmente, les pido respetuosamente que esta vez sean ustedes jueces y equilibren la balanza entre los poderes del Estado, haciendo justicia
a quienes administran justicia con honestidad y rectitud. Es hora de poner coto a esta situación y tomar el toro por las astas a pocos meses de celebrar nuestra independencia. Y rumbo al bicentenario, entreguemos al Perú el poder judicial que merece. Tengan la seguridad que este Congreso pasará a la historia por muchas de sus valientes decisiones, y esta será una de ellas. Muchas gracias por su atención y déjenme decirles que están conectados más de 28.000 trabajadores y 3.000 jueces a través del Group Wise del Poder Judicial. Muchas gracias. No, gracias más bien por su directa exposición, congresista María Teresa Cabrera. Estamos muy expectantes al respecto, así que muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez, por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. A ver, efectivamente, y sin duda, el sistema de justicia es uno de los elementos fundamentales en cualquier Estado constitucional de derecho, ¿no? Y para que estos sistemas funcionen, ¿a quién le cabe duda que tienen que tener presupuestos suficientes para funcionar adecuadamente? Eso es verdad. Sin embargo, esta modificación constitucional para señalar un presupuesto fijo y plano del 4%, nada más que del 4% de el presupuesto, en realidad sí siento que tiene varios inconvenientes, ¿no? En el dictamen mismo, un primer inconveniente, como ya lo hemos expuesto en otras ocasiones, es que esta propuesta no ha tenido suficiente debate técnico. Sobre todo hemos recibido, por supuesto, a los señores jueces, nuestras colegas que han sido jueces también nos han explicado cuáles son las necesidades, pero en realidad creemos que esto debió tener una reflexión mucho más profunda, técnica incluso, que justifique por qué el 4%. ¿Cuáles eran las reales necesidades? Porque, claro, el Poder Judicial tiene un estimado de cuáles son sus necesidades óptimas, pero debiéramos haber tenido algún organismo especializado que nos diga realmente cuáles serían las necesidades básicas que se necesita cubrir. Sin duda, ahora mismo el Poder Judicial tiene una serie de necesidades, pero habría que ver cuáles son las mismas específicamente para saber qué significaría asignarle un porcentaje de esta naturaleza. Una cosa fundamental es que los presupuestos de las instituciones públicas varían de año a año. Y puede ser que un año, por ejemplo, 1 o 2 años, se justifique perfectamente la asignación del 4% del presupuesto, porque en este momento sabemos que hay una necesidad de liberar de carga procesal, que la pandemia, etcétera. Bueno, pueden existir muchas razones por las que ahora sí se establezca que hay una necesidad de un presupuesto mayor, digamos. Pero eso es coyuntural, y entonces realmente tendríamos que analizar si es que este porcentaje puede permanecer por tiempo indefinido, digamos, de manera permanente, cuando no sabemos si más adelante, los años siguientes, se necesitará la misma cantidad, ¿no? Entonces, a mí no me parece de ninguna manera sensato colocar este porcentaje como un presupuesto plano para una institución estatal que no sabemos cómo varía, digamos, en sus necesidades, menos sin un sustento técnico suficiente. El segundo cuestionamiento más va por el tema de fondo. En realidad, para que mejore la justicia en nuestro país, en cualquier país, lo que hay que mirar es cuáles son los componentes de este sistema de justicia. Y los componentes del sistema de justicia no solamente es el Poder Judicial, no es solamente esta institución. El sistema de justicia depende de otras instituciones, el Ministerio Público,
colocan los recursos estratégicamente. El sistema de justicia también, recuerden que tiene organismos como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Son un conjunto de instituciones a donde habría que apuntar y mirar y analizar de manera seria, técnicamente, donde colocar los recursos económicos que se necesitan para mejorar justamente la calidad de justicia que tenemos, ¿no? Entonces, sí me parece que en este momento, con estas solas apreciaciones que hemos recibido, y seguro que justificadas motivaciones de los jueces, con poca evaluación técnica respecto a qué significa el 4%, dónde se invertiría, etcétera, en realidad no sabiendo ni teniendo un diagnóstico claro de dónde están los cuellos de botella para que la justicia no mejore en nuestro país, no me parece adecuado que hagamos además una modificación constitucional señalando un presupuesto de esta naturaleza. Creo que sí hay que apoyar para que, digamos, en la aprobación de los presupuestos anuales se priorice, obviamente, en función a los estudios que se haga, se priorice un mayor porcentaje para el Poder Judicial, para el próximo año, sobre todo, que como todas las instituciones sufren una serie de, digamos, impactos a partir también de la crisis, ¿no? Eso se tendría que evaluar, y como se tendrá que evaluar en las diferentes instituciones públicas estratégicas que tenemos en el país. Entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, congresista Mirta Vázquez. Si algún congresista, no tengo más en la plataforma virtual, tuviese algún aporte, algún comentario, se lo vamos a agradecer. ¿Algún congresista más quisiera hacer uso de la palabra? Congresista Carolina Lizárraga, adelante, por favor, con todo aprecio. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, independientemente de los temas de forma y de cómo se ejecutará el presupuesto, en lo que se refiere al fondo del presente proyecto de dictamen, reafirmar mi apoyo al mismo. No se puede utilizar recursos que no se tienen. No se puede pedir una justicia célere si no se tienen los recursos necesarios para contar con el número de jueces e instalaciones suficientes. No se puede pedir una justicia con herramientas tecnológicas para poder descubrir la verdad de cada caso si es que no se cuentan con los recursos suficientes. No se puede hablar de democracia sin justicia. Y una justicia objetiva, célere, cercana a la ciudadanía, requiere de un mínimo de recursos. El Poder Judicial no es un organismo técnico especializado adscrito a un ministerio. No es un organismo disminuido en comparación con el Poder Ejecutivo o el Congreso de la República. A nivel de un debate de fondo, ponerse de costado y negarse a aprobar iniciativas de este tipo implicaría desconocer la alta carga procesal existente, las carencias del personal del Poder Judicial, la carencia de una institución que se erige en pilar fundamental para la defensa del principio de legalidad y de la supremacía de la Constitución. No solo se estaría negando recursos al Poder Judicial, se estaría negando la justicia a todos los ciudadanos del país, al menos una justicia técnica, sencilla y rápida. De otro lado, señor presidente, coincido con lo que señala la congresista, mi colega Mirta, con relación al Ministerio Público. Y en ese sentido, se podría modificar también el artículo 160 de la Constitución, porque efectivamente existe necesidad del Ministerio Público, en la medida que tampoco en ningún supuesto el presupuesto del Ministerio Público sea inferior al 4%. El descrédito en la administración de justicia pasa por la percepción de impunidad que existe, no solo cuando nos referimos a casos de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública, sino también y sobre todo a delitos que resultan más cercanos y por ende son más sensibles a la ciudadanía, como homicidio, robo agravado, sicariato, feminicidios, violación de la libertad sexual. ¿Por qué el Ministerio Público no solicitó la detención correspondiente? ¿Por qué no se formaliza la acusación? ¿Por qué los procesos penales no avanzan? ¿Por qué se dejó que transcurra tanto tiempo sin que haya una sentencia y el presunto delincuente salió en libertad?
¿Qué hacen esos delincuentes en las calles si los capturaron en flagrancia? El Poder Judicial, señor presidente, no puede actuar solo en estos casos de delitos, menos aún porque el único titular de la acción penal es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público necesita recursos económicos, logísticos y humanos también para hacer frente no solamente a la criminalidad organizada, sino también a la delincuencia común, que no ha estado en cuarentena y que en estas fases de reactivación anda más activa que las propias actividades económicas habilitadas por el Poder Ejecutivo. Por ello, aprovechando que el eje y criterio orientador de este proyecto de dictamen es la mejora del sistema de justicia, así como la decisión del Pleno que se encuentra abierta a evaluación de reformas constitucionales, también se podría pensar en la modificación del artículo 160. La educación importa, señor presidente, sin duda, pero la justicia también. Independientemente de que se acoja o no lo antes señalado, con cargo a que lo puedan revisar en su equipo técnico, creo que se tiene que ver un tema puntual de fórmula normativa. No se suele utilizar términos en tiempo futuro, por lo que sugeriría que en vez de corresponderá se utilice el término corresponde. Es un tema de mera forma. Muchas gracias, señor presidente. Esa ha sido mi intervención. Ya, muchas gracias, congresista Lizárraga. Tiene el uso de la palabra. Me pidió otra vez la congresista María Teresa Cabrera, con total afecto. Por favor, adelante, doctora Cabrera. Gracias, presidente. Solamente para ser muy puntual, la congresista Vázquez Chuquilín preguntó que, o sea, como que tenía duda a dónde se destinaba este presupuesto. Este presupuesto, el detalle, lo contiene el propio predictamen, sino que se ha dado una lectura parcial del mismo, pero los informes que son los anexos del mismo han sido alcanzados y son totalmente actualizados, ¿no? En ese sentido quería señalar. De otro lado, me parece bien que la congresista Lizárraga apoye este proyecto de reforma del Poder Judicial para lograr su autonomía. Sin embargo, ha hecho mención al 160 para ver el proyecto del Ministerio Público, pero el Ministerio Público es una entidad diferente al Poder Judicial. Estamos hablando de un equilibrio de poderes y no hay que confundir eso, ¿no? Entonces, me parece que eso podría ser motivo quizás de otro proyecto, otra evaluación, para no desviarnos del camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista María Teresa Cabrera, por su intervención. Sí, adelante, con total aprecio, congresista Columbus, tiene uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quería aportar algunos temas a este predictamen, que ya viene desde hace, creo que más de un mes. Por ejemplo, se ha mencionado que no hay opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y ciertamente en el predictamen señala algo más o menos en la página 8, pero yo me permito señalar que se puso en conocimiento ya semanas atrás que el Ministerio de Economía y Finanzas sí ha emitido opinión técnica sobre ese tema con el oficio 281 del 6 de julio, hace más de un mes, que está en conocimiento de la comisión, y sería bueno que se haya compartido o se comparte ese documento para que los colegas también lo tengan. Después de ello, señor presidente, permítame, por favor, en la página 15 y en la página 13 del predictamen, se habla pues de la necesidad de hacer unas reformas para darle más dinero al Poder Judicial. Y ojo, no estoy en contra de que se haga una reforma y que se mejore la estructura presupuestal del Poder Judicial. El tema no está en discusión de si se le mejora o no se le mejora, sino el tema en discusión es si es que el dictamen recoge técnicamente el por qué se le va a asignar 4%, que eso es lo que creo se está preguntando. No creo que debamos reducir pues la discusión a ¿le quieres dar o no le quieres dar plata al Poder Judicial? Porque eso no es el tema, sino es si se le va a dar el 4%, ¿por qué se ha parametrado en 4%? ¿Cuál es el sustento? Y acá en la página 15, se habla porque uno de los sustentos sería que el Poder Judicial debe superar este alto índice de desconfianza de la ciudadanía. El 82.3% de la población no tiene una imagen confiable del Poder Judicial. Y me disculpará usted, señor presidente, las encuestas de opinión no pueden ser, pues, un sustento técnico
para poder decir cuánto dinero se le va a asignar a un poder del Estado. Porque si fuera así, entonces nosotros también como Congreso tendríamos que pedir pues que se nos asigne X% del Producto Bruto Interno o X% del presupuesto nacional, porque también la ciudadanía pues no tiene una buena percepción históricamente hablando del poder legislativo y históricamente hablando tampoco del poder ejecutivo, y eso no es una cuestión de orden técnico para poder sustentar el por qué se le tiene que dar más recursos al Poder Judicial. Sigo, señor presidente, estoy pasando las hojas, perdóneme usted. En el caso de en la página 21, ¿no? Se ha hecho un cuadro, ¿no? Donde se compara, pues, varias constituciones, ¿no? Y si se ve, ¿no? Las constituciones, incluso donde la justicia es más eficiente, el presupuesto que se le asigna es, por ejemplo, en los Estados Unidos, 1.48%, ¿no? Sus razones técnicas tendrán. Ya como una acotación en la página 21, se cita como una especie de, no sé si como ejemplo o como una visión a seguir, la Constitución venezolana, ¿no? La Constitución de Chávez. No sé si es que realmente sea lo mejor citar como un referente a la Constitución de Chávez, ¿no? Después en la página 23 se ha puesto un cuadro donde se hace un análisis del presupuesto del Poder Judicial, pero solamente es un análisis del año 2006, 7, 8 y 9. Y los 11 años posteriores a ello no hay ningún tipo de mención. Entonces eso tendría que mejorarse en el dictamen, porque una vez más no hay un sustento del por qué racionalmente se le tendría que asignar 4% al Poder Judicial. Insisto, no estoy discutiendo si es que se le tiene que mejorar o no el tema presupuestal del Poder Judicial, sino el por qué tiene que ser 4%. Se pone acá en la página 24, en el penúltimo párrafo, ¿no? Que el nivel de inversión del Poder Judicial ha sido bastante modesto. Ahora, ¿en función a qué? No se especifica en función a qué se está haciendo ese comentario dentro del predictamen. En la página 29, señor presidente, se hace pues un desglosado en un cuadro que dice: Presupuesto General de la República. En los últimos años el Poder Judicial solo percibe el promedio 1.42 del Presupuesto General de la República. Y esa conclusión debería ser una inferencia en función al cuadro anterior que mencioné, que solamente se hace referencia al año 2009. Entonces, no hay una correlación entre el cuadro anterior y este. Más aún, si en la página 29, en este cuadro se pone fuente 4X. ¿Qué cosa será 4X? Sabrá Dios, señor presidente. En la página 30 se pone otro cuadro donde se dice que la fuente sigue siendo 4X. No sé qué será 4X, señor presidente, sería bueno que nos lo expliquen, porque a lo mejor es una referencia bibliográfica o una fuente de consulta que desconocemos, pero sería bueno que se aclare qué es 4X. Después se señala, señor presidente, perdone usted, un desagregado, y se dice, pues no, según el estimado, dice la página 30 del predictamen, el Poder Judicial requiere un presupuesto que le permita desarrollar sus funciones plenas en el mejoramiento de los órganos jurisdiccionales, así como la implementación de nuevos órganos jurisdiccionales, ¿se entiende? Teniendo en cuenta el personal necesario, bienes y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, una vez más, es innegable que se necesita mejorar el presupuesto. Yo vuelvo a insistir, en el dictamen en ninguna parte se ha sustentado por qué se necesita 4% y no es otro porcentaje. Y ahora voy al desagregado que he podido ver respecto de las cifras de ejecución, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la ejecución presupuestal del Poder Judicial, desde el año 2016 al 2019, siempre queda saldo a favor, es decir, nunca ejecutan el 100%. En el 2016 ejecutaron el 98%, en el 2017 el 96%, en el 2018 el 95.8%, en el 2019 el 95.7%.
y si es que decimos que necesitan más dinero, deberían ejecutar sobre el 100 y quedar siempre con saldos pendientes de ejecutar, y eso no ha ocurrido. En el desagregado, por ejemplo, de obligaciones de personal u obligaciones similares, en el presupuesto del 2020, tenemos que el presupuesto inicial del Poder Judicial era como 1.800 millones, 1.700 millones, y con la modificación llega a casi 1.800. Y solamente se ha ejecutado más o menos el 45%. Entonces, eso es un tema que debería, verse, ¿no? En la parte de bienes y servicios hay 3.487.665 soles, ¿no?, asignado para alimentos y bebidas, ¿no? Hay que hacer más eficiente quizá el gasto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del presupuesto se ha asignado un aproximado, en el caso de viajes, 16.000 soles, ¿ok? En gastos básicos de comunicación y publicidad, 116.169.496 soles, que incluye publicidad. Y para el mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura del Poder Judicial, 11.374.687 soles. Y si hablamos de servicios administrativos, financieros o seguros del Poder Judicial, es 29.689.000 soles. Si usted suma, señor presidente, el gasto de servicios administrativos del Poder Judicial que son esenciales, pues son casi 30 millones versus casi 120 millones que se gasta, entre otras cosas, en publicidad. No sé si eso será muy eficiente y necesario en las circunstancias en las que estamos, ¿no? En el caso del contrato administrativo de servicios, ¿no?, el Poder Judicial invierte más o menos 260 millones de soles para el presupuesto CAS. Sería bueno que también debatamos si es que el personal CAS debería mantenerse en esa condición o debería, pasar a planilla, ¿no? Se hablaba de la infraestructura que necesita el Poder Judicial, señor presidente, y para la construcción de edificios y estructuras, el presupuesto de este año del Poder Judicial son 117.190.287 soles. La construcción de edificios e infraestructura del Poder Judicial tiene un presupuesto casi idéntico a lo que englobaría el presupuesto de publicidad y comunicación del Poder Judicial. Entonces, señor presidente, esta información hubiese sido importante que sea pues recogida en el dictamen y que las fuentes que ha usado la comisión, que se ha puesto que son 4X, se cite mejor pues el sistema amigable del MEF, cuánto ha sido el presupuesto institucional de apertura del Poder Judicial, cuánto ha sido el presupuesto institucional modificado, cuánto ha sido la ejecución histórica de esto, cómo se ha desagregado el presupuesto, para entender mejor, señor presidente, si es que lo que se necesita es más dinero o lo que se necesita en primer orden es racionalizar mejor el gasto del Poder Judicial. No me cabe duda que se necesita mejorar las condiciones del Poder Judicial, pero a esta comisión no le compete, señor presidente, hacer un análisis de si es que se necesita o no se necesita solamente, sino que hacer un tema rigurosamente técnico que diga, si usted va a plantear, señor presidente, como comisión, 4% del presupuesto nacional para el Poder Judicial, ¿por qué se le tiene que asignar 4%? Y no podemos decir, pues, de que primero que se le asigne el 4% y ya después se verá cómo calzan sus necesidades en el 4%, porque esa no es una lógica ordenadora en la pauta presupuestal del Estado. No se puede decir, primero dame y después yo veo cómo gasto. Es a la inversa. Primero se tiene que ver cuáles son las necesidades de la entidad y después de que se sepan las necesidades de la entidad, recién se estructura la propuesta de presupuesto y en todo caso la propuesta de modificación. Y yo me sumo a lo que algunos congresistas han señalado, que teniendo en cuenta este tipo de falencias en el dictamen,
Menos aún se puede permitir, señor presidente, disculpe usted, que se modifique la constitución política del Estado para asignar un presupuesto a una entidad en específico si ni siquiera se tiene en claro en qué se necesita. Reitero y con esto termino. Me queda claro que el Poder Judicial necesita una mayor asignación. ¿Cuánto es lo que se tiene que analizar y se tiene que determinar técnicamente? En ninguna de las páginas del predictamen se ha hecho un análisis del por qué se le pone 4% y cuál es el sustento para poder pasar del en promedio 1.64% a 4% de presupuesto. Ahora, si lo vamos a hacer al tanteo, presidente, que no es la idea, por lo menos deberíamos pues citar fuentes distintas a 4X. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra nuevamente la congresista María Teresa Cabrera. Adelante, por favor, con todo aprecio. Gracias, presidente. Se ha expresado la preocupación sobre el sustento del 4%. Este se encuentra, vuelvo a repetir, debidamente sustentado en los informes técnicos alcanzados por mi despacho, elaborados por el área de Economía y Presupuesto del Poder Judicial, los cuales, según tengo entendido, no habrían sido refutados por ninguna institución porque se encuentran debidamente sustentados. De otro lado, todos sabemos la crítica situación que no solamente vive el Perú, sino el mundo entero. No debe haber preocupación en cuanto a que este presupuesto, la aprobación de esta reforma constitucional, como digo, sea inmediata, porque esto tiene que pasar 2 veces por comisión, es una reforma constitucional, y 2 veces por el Pleno, 2 legislaturas, perdón, ¿no? Y tampoco se ha modificado el numeral 4 del artículo 102 de la Constitución respecto a las atribuciones del Congreso referidas a la aprobación del presupuesto y la cuenta general de la República. Siendo así, no se puede afirmar de que el Poder Judicial haría lo que quisiera con el presupuesto, que sería juez y parte, porque en realidad no sería así. Se tendría que haber modificado o haber hecho alguna eliminación por una cuestión técnica, ¿no? Todos critican al Poder Judicial, sin embargo, cuando hay la oportunidad de mejorarlo, cuestionan la posibilidad de hacerlo. El presupuesto definitivamente no será para el próximo año y en todo caso, sí estaría bueno de que los informes técnicos sean anexados tal cual para la mayor y mejor comprensión de todos. Por poner un ejemplo, el Congreso, este Congreso, ha donado 141.480 soles para la producción y fabricación de respiradores artificiales a la Marina. ¿Ustedes creen que el Poder Judicial podría hacer eso? Gracias. Señor presidente, sobre el punto, por favor. Sí, rápidamente, 1 minuto, congresista Columbo, porque estamos acabando ya la sesión. Adelante. Sí, no necesito más de 1 minuto. Presidente, la congresista Cabrera acaba de señalar algo importante que en todo caso yo desconocía, que hay unos informes técnicos, económicos del Poder Judicial que le han alcanzado a ella y que ella entiendo alcanzado a la comisión, y yo no recuerdo que se nos haya alcanzado ningún informe técnico del Poder Judicial como para que nosotros lo podamos analizar. A mí se me ha alcanzado, y hasta donde recuerdo, solamente el predictamen, ¿no? Si es que hay un informe técnico del Poder Judicial y que está en poder de la comisión, como bien ha señalado la congresista, debería ser puesto en conocimiento de toda la comisión. Y si lo han pasado por algún mecanismo, yo acabo de revisar mi correo y tampoco no he encontrado nada. Entonces yo agradecería que nos alcancen esa información, porque más aún ahora que la congresista Cabrera ha señalado que hay informes del Poder Judicial que sustentan técnicamente esto, lo mínimo que podemos hacer es revisar esa información para poder votar a conciencia, porque ya que la congresista Cabrera asumo que sí los ha leído, los demás que no hemos podido leer esa información, ¿no? Y que no ha sido reseñada en ningún párrafo del predictamen, digamos lo que votar de una u otra manera sería por lo menos un poco despreocupado. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Adelante, por favor.
Muchas gracias, presidente. Presidente, esta es una discusión que ya hemos tenido. Fue cuando se discutieron primero la iniciativa para darle el 6% del PBI al sector salud, que se transformó en una iniciativa para darle el 6% del PBI al sector educación, que fue votada ya en primera votación por el Pleno del Congreso y que está pendiente de ratificación. De manera que esta es la tercera discusión que tenemos sobre el presupuesto de un sector y digamos, el uso de la Constitución para fijar en ella un presupuesto destinado a ese sector. Suponemos que por la importancia que tiene ese sector. Y lo que yo quiero comenzar diciendo, presidente, es que quienes no estamos a favor de esta iniciativa, como no estuvimos a favor de las iniciativas anteriores, de ninguna manera somos contrarios a tener un sistema de salud fuerte, sólido, que impida que en el futuro nos vuelva a ocurrir lo que nos está ocurriendo en esta tragedia que estamos viviendo. O tener un poder judicial, ¿no es cierto?, con profesores bien pagados, con aulas bien equipadas y con una tecnología moderna de primer mundo. O que tengamos un poder judicial con las mismas características. De ninguna manera, presidente. Quienes no necesariamente coincidimos con esta iniciativa no es que no convengamos con sus promotores en la necesidad de fortalecer la salud, la educación y el poder judicial. Discrepamos más bien en el uso de esta herramienta para lograrlo, es decir, fijar en el presupuesto, en la Constitución, un monto fijo para que anualmente se destine al presupuesto de un determinado sector. Eso es lo que se está cuestionando aquí. Y se cuestiona, presidente, por dos razones. Por razones de tipo práctico y por razones de tipo constitucional. Y voy rápidamente a desarrollar ambas ideas. En términos prácticos, presidente, la pregunta es: si el Poder Judicial es importante, ¿deberíamos de concluir que es más importante que el Ministerio Público o que el Tribunal Constitucional o que la Academia de la Magistratura, donde se forman a los jueces y fiscales? Probablemente sea muy difícil coincidir en que para tener una mejor justicia en el país tendríamos que actuar sobre las 4 instituciones. Y entonces la primera pregunta es, entonces, ¿por qué solo el Poder Judicial y no también el Ministerio Público y no también la Academia de la Magistratura y no también el Tribunal Constitucional? Y agreguémosle el Ministerio de Justicia, porque los defensores públicos también componen una parte importante del sistema de justicia. Y no nos olvidemos de la policía, que es, digamos, una herramienta auxiliar, es un instrumento en la investigación del delito y en la prevención de los delitos, y tiene relación directa con el sistema de justicia. Es el primer escalón del sistema de justicia. Y sin duda, el Instituto Nacional Penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia, donde se resocializan a quienes infringen la ley. De manera que necesitaríamos incrementar significativamente, de acuerdo a esta propuesta, más que duplicar el presupuesto, no solo del Poder Judicial, sino también el de todas estas instituciones. Y ahí la pregunta que podríamos hacer es, ¿y la educación no es tan importante como la justicia y la seguridad? Y la respuesta va a ser, ¿es tan importante o más importante? Y la salud también es tan o más importante. Entonces, bueno, si estos son los 3 asuntos más importantes que todo el resto, entonces podemos reducir los presupuestos de infraestructura, Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Agua y Saneamiento y Vivienda. Y probablemente ahí todos dirán, no, de ninguna manera, eso también es importante. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos, presidente? Lo que quiero decir es que todos los, digamos, pliegos incorporados en el presupuesto de la República son importantes, por eso están ahí. Seguramente se podrán reducir algunos gastos en cada pliego, pero todos los pliegos son igualmente importantes, porque
¿Qué cosa? ¿Vamos a prescindir de los programas sociales? ¿O vamos a prescindir de la inversión en cultura o en medio ambiente o en lucha contra las drogas, etcétera? Presidente, no quiero continuar, pero la idea es esa. El presupuesto atiende todas las necesidades que desde el sector público requieren ser atendidas. Y no hay un tema que sea más importante que otro. Los serán seguramente en función de las coyunturas, los momentos y las prioridades políticas que se determinen. Pero precisamente una reforma de esta impide que exista esa flexibilidad. Entre otras cosas, presidente, porque el presupuesto no solo se hace en función de la necesidad de los sectores, sino de la disponibilidad de recursos también, que son limitados. Usted sabe que el Estado recauda no más del 40% del PBI todos los años y sumando otros ingresos y el endeudamiento llegamos a 18% del PBI. Y de ahí tiene que salir todo el presupuesto de la República. Entonces, digamos, es limitado, esos recursos son limitados. Y si son limitados, entonces quien hace el presupuesto tiene que tener la flexibilidad necesaria para asignar los recursos en función de las prioridades de cada momento que van cambiando en función de la coyuntura y de las propias necesidades relativas de cada sector. Eso lo estamos vulnerando, presidente, asignando una cifra fija de manera permanente y para siempre en la Constitución, además, para un determinado sector. En el pasado decidimos hacerlo como parte del PBI. Creo que referirse al presupuesto es mejor que referirse al PBI, pero igual el problema es el mismo. Y eso limita muchísimo la capacidad del Poder Ejecutivo que prepara el presupuesto en cumplir con esa labor, que está asignada al Poder Ejecutivo por la Constitución. Entonces ahí empezamos a incurrir ya en problemas de naturaleza constitucional, porque la Constitución dice que quien, digamos, organiza y diseña el presupuesto y lo aplica es el Poder Ejecutivo, sin ninguna traba y sin ninguna atadura en función de los ingresos y de las necesidades. En el caso del Poder Judicial hay una ley que establece un mecanismo de coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo precisamente para diseñar el presupuesto. Y es, presidente, un mecanismo que ha estado funcionando. No es verdad que el Poder Judicial es el patito feo del presupuesto general de la República. Las cifras para los últimos 6 años indican que del 2014 en adelante, a pesar de que ha habido una caída en el ritmo de crecimiento económico, el presupuesto del Poder Judicial se ha incrementado en 86%. Es decir, esta es una tasa de crecimiento anual superior al 10%. Y en el último año, entre el 19 y el 20, el incremento del presupuesto del Poder Judicial ha sido 14%. Cuando el presupuesto general se ha incrementado solo en 5.5%, el presupuesto del Poder Judicial el último año ha crecido en 14%, presidente, casi 3 veces más que el resto del presupuesto nacional. De manera que me parece que esas cifras son suficientes como para tomar nota que no hay un descuido o un abandono en el presupuesto, digo, y en los presupuestos de los últimos años en relación con el Poder Judicial. Al contrario, seguramente es uno de los sectores que ha crecido más que el resto de los sectores, de manera que de ninguna manera podemos concluir que hay un descuido, aunque eso no signifique que el Poder Judicial tiene todos los recursos que quisiera tener, pero eso seguramente es lo que tienen que decir todos los sectores. Yo no me atrevería a poner como ejemplo ningún sector que estuviera dispuesto a decir que tiene recursos suficientes y que no necesitaría mucho más recursos de los que tiene actualmente para hacer mucho mejor su labor. De manera, presidente, que el primer problema constitucional es ese. El segundo tiene que ver con la iniciativa de gasto. Esto se traduce, ¿no es cierto?, en una iniciativa de gasto y en ponerle, digamos, asignar una parte importante de los recursos presupuestales a un determinado sector. Y eso colisiona con el artículo 79 de la Constitución.
y colisiona también con el principio, presidente, de separación de poderes establecido en el artículo 43 de la Constitución, que establece que quien diseña el presupuesto es el Poder Ejecutivo y que quien lo aprueba es el Congreso. Estamos acá dándole al Poder Judicial atribuciones que corresponden en la Constitución, por un lado al Poder Ejecutivo y por el otro lado al Congreso de la República. La Constitución también señala que es al Poder Ejecutivo a quien le corresponde administrar la hacienda pública, y esa es una atribución específica del presidente de la República, quien envía anualmente el presupuesto al Congreso y tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de iniciativa de gasto presupuestal y financiero. Eso también, ese es un principio constitucional que también estaría siendo vulnerado, al igual que los principios de equilibrio presupuestal, legalidad presupuestal y de no afectación de recursos. Y por último, presidente, la iniciativa de reforma constitucional remitida por el Poder Judicial también vulnera el artículo 206 de la Constitución, que no establece que le corresponda al Poder Judicial iniciativa de reforma constitucional. Si usted me permite, el segundo párrafo del artículo 206 de la Constitución, que está referido a la reforma de la misma, y acá estamos planteando una reforma constitucional, dice: la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. No hay ninguna atribución acá de iniciativa de reforma constitucional para el Poder Judicial, ni para su presidente, ni para ninguna otra autoridad que no sea el presidente de la República, los congresistas y, como digo, ciudadanos, el 0.3% de los ciudadanos que conformen el padrón electoral. De manera que, presidente, que por esas razones lamento tener que señalar que nosotros no concordamos con esta iniciativa, a pesar de que nos parece sin duda muy importante que se sigan haciendo los esfuerzos para invertir más y más recursos en el Poder Judicial y en todo el sistema de administración de justicia. Yo sí creo que esta es una, digamos, prioridad en el gasto público para permitir que nos dotemos, ¿no es cierto?, de un verdadero Estado de Derecho del país. Necesitamos instituciones fuertes y eso demanda recursos, no solo recursos, ya hemos hablado de la importancia de mejorar la gestión y, por supuesto, combatir la corrupción. Pero, como digo, en términos de recursos, con el actual sistema, se viene incrementando significativamente el presupuesto del Poder Judicial, y no tengo las cifras a la mano, pero cosas parecidas han ocurrido con el Ministerio Público y los otros organismos del sistema de justicia, de manera que no hay ningún abandono, y si lo hubiera, cuando revisemos la iniciativa de presupuesto que venga del Poder Ejecutivo, podremos ahí hacer los ajustes necesarios si en efecto comprobáramos que esos incrementos presupuestales de los últimos años están siendo abandonados. Pero por supuesto tendremos que hacerlo en el marco, y regreso al inicio, en el marco de los recursos con que contemos este año y de las prioridades que nos imponga este año, que son otras, ¿no es cierto? Tienen que ver con la pandemia, tienen que ver con el fortalecimiento del sistema de salud y tienen que ver con el esfuerzo que hagamos para atender el desempleo, las necesidades sociales que ha generado esta paralización casi obligada, ¿no es cierto?, como resultado de la pandemia, y el esfuerzo de recuperación económica, que van a ser las prioridades, son las prioridades del país, y seguramente tendrán que traducirse este año en el presupuesto de la República. O sea, esa necesidad de flexibilidad es absolutamente imprescindible, y la pandemia es la mejor demostración de que es necesario que continuemos garantizando esa flexibilidad en la manera como diseñamos y aprobamos el presupuesto general de la República, presidente. Muchas gracias. Pero ahí tienen los argumentos. Gracias. Presidente, la palabra, presidente. Por favor, apagar un momentito, apagar su micro, por favor. Les voy a pedir a los señores congresistas porque están que se cuele el audio.
Primero congresista Espinosa y luego congresista Almerí. Congresista Espinosa, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, seré bastante breve porque ya los colegas que me han antecedido coincidiré en varios aspectos con muchos de ellos, y diría que no nos parece oportuno una norma de este tipo. Y hay que recordar que esto tiene una iniciativa de un tiempo atrás, cuando nuestro país no avisoraba ninguno de los problemas que hoy resultan urgentes. Así que creemos que la importancia de darle mayor presupuesto en general a las instituciones diversas, y en este caso en especial al Poder Judicial, no deja de ser eso mismo, importante. Sin embargo, la realidad nos está mostrando que también resulta importante, pero aún urgente, el tema sanitario y otros aspectos mucho más estructurales que, como producto de lo que vivimos, van a tener que afrontarse de manera inmediata. Y esto no va a ser fácil, no es cuestión de unos cuantos meses, ni siquiera seguramente de este año. Así que debe haber un gran trabajo y esforzado trabajo, y lo tendrá también la Comisión de Presupuesto, de revisar cómo se construye lo que queremos para el próximo año. Así que, presidente, no tengo más cosas que decir, que valoro todo el esfuerzo y lamento que haya caído esta penosa realidad en nuestro país, que genera impedimentos para fortalecer instituciones como el Poder Judicial. No repetiré todo lo que los otros congresistas han dicho para no tomar más tiempo, pero concluyo con que creemos que no es oportuno aprobar una norma de esta magnitud sin no darle primero prioridad a la salud, a la educación, temas que nos revelan que tanto en parte de infraestructura como en recursos humanos no ha estado preparado nuestro país, y hacia allá debería reconstruirse el presupuesto, sin dejar de mencionar sin duda la propia reactivación económica, la búsqueda de empleo, temas que nuestro país requiere y busca. Hoy que se habla también tanto de la vacuna, debe el presupuesto sin duda orientarse a la adquisición de las vacunas, a contar con la logística necesaria para la aplicación de la misma, y en fin, todo lo que ya sabemos. De más está de reiterarlo. Esa es nuestra postura y le agradezco, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Hernán Espinosa. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Almería. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Presidente, si bien es cierto que ante esta situación y esta coyuntura que nos está tocando vivir a todos los millones de peruanos, quizás un proyecto de esta naturaleza no conoce del buen aprecio por parte de los colegas parlamentarios. Pero hay que recordar, presidente, que gracias a la seguridad jurídica que se construyó bajo el gobierno de Alberto Fujimori, fue que se empezaron a dar los grandes convenios de estabilidad jurídica tributaria, los grandes convenios de estabilidad con las transnacionales, para que las inversiones crecieran. Es decir, la seguridad jurídica, presidente, ha sido importantísima en el desarrollo de los últimos 30 años en el país, debido a que existía pues una seguridad jurídica. En ese sentido, el Poder Judicial, como lo han dicho algunos colegas, no puede, está huérfano ante una situación de que todos los años tiene que recurrir al Poder Ejecutivo para que se le apruebe su presupuesto. Pero esto, presidente, bajo la mirada de fondo del tema de la dispersión de los poderes del Estado, como ya lo han mencionado, obra grande sobre todo de Charles el Barón de Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, ¿no?, donde señaló de una manera muy profunda, clara, en la época de los iluminados, ¿no?, de la democracia y la anterior a la Revolución Francesa. Fue esto, señor, que justamente hasta ahora existe, en la cual pues el desplazamiento y la diferencia de poderes ha venido generando la estabilidad de la democracia en el país. Bajo esa perspectiva, presidente, colegas parlamentarios, entendemos pues de que este proyecto es bueno en el sentido
de que debería tener un debate mayor, un debate amplio, y esto solo se podría dar en un pleno del Congreso con todos los asambleístas, que podríamos tener una mejor discusión. No olvidemos que hace muy poco, colegas parlamentarios, Alianza para el Progreso presentó un proyecto de elevar al 6% el tema de la educación, y fue aprobado de una manera abrumadora y en una carrera muy estruendosa, la cual creo yo que terminará en el Tribunal Constitucional, porque ya lo hemos señalado en algunos debates en esta comisión, señor presidente, colegas parlamentarios, de que esto no resiste a un tema de la realidad, porque sabemos de que el presupuesto de educación, que desde la Constitución de 1979, donde se señaló como un 20%, solamente fue una aspiración que devino en una utopía y que nunca jamás se dio a través de todos los gobiernos, y que hoy en día, inclusive, a pesar de que el Acuerdo Nacional establece de que debía ser progresivamente su crecimiento, progresivo su crecimiento, presidente, tampoco se ha dado. Por eso creo, presidente, de que a veces ponemos en la mesa un discurso igual que otro, sin embargo no le damos la misma mirada de justicia. Y por eso yo creo, presidente, que este proyecto también debería pasar al Pleno para una discusión amplia, en beneficio del país, pensando en la seguridad jurídica, pensando en que tiene que haber mejor infraestructura, mayores recursos humanos a nivel nacional, donde sabemos que todavía tenemos mucha ausencia. Por eso, presidente, yo creo que este proyecto debería ser aprobado y visto en el Pleno para que haya un amplio debate y tengamos pues más ideas de las que podemos esbozar en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, colegas parlamentarios. A usted las gracias, congresista Carlos Almerí, por su exposición. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra, por favor? Muy bien. Solamente señalar de que al congresista Columbus, que sobre las X, ese es el informe técnico que llegó del propio Poder Judicial. Después no nos ha llegado otro informe, como se ha vislumbrado, soslayado sobre el Poder Judicial. Lo que se ha hecho es tomar como referencia, como antecedentes para elaborar el predictamen, en todo caso, algunas conclusiones que nosotros hemos ido sacando sobre proyectos de ley anteriores. No es que haya un informe técnico que haya llegado a la mesa o la Secretaría Técnica y que no lo hayamos repartido a ustedes. Siempre a ustedes se les reparte absolutamente todos los documentos que lleguen de diferentes instituciones o informes técnicos de especialistas, ¿no? Muy bien. Solamente complementando, esta es la tercera o cuarta sesión que ya se ha abordado la discusión sobre este predictamen y sobre los proyectos de ley sobre la asignación del 4% del presupuesto general de la República al Poder Judicial. O sea, ya prácticamente el debate está agotado y en ese aspecto concordamos con lo dicho por el congresista Carlos Almerí, que en todo caso, si hay algún debate ulterior que merezca mayor reflexión, puede darse, digamos, en el Pleno, ¿no? Si es que es aprobado en la Comisión de Constitución, y si no, bueno, cada uno votará de acuerdo a su criterio de conciencia y de acuerdo a sus propias convicciones, digamos, políticas o personales, ¿no? O técnicas incluso. Siguiendo también la recomendación de la doctora congresista, la doctora Carolina Lizarra Houghton, sí, efectivamente, el artículo 145, pequeña diferencia nomás, decía, el Poder Judicial goza de autonomía en la elaboración y aplicación de su presupuesto, el cual corresponderá. Técnicamente, efectivamente, tiene razón la congresista Lizárraga, debe decir el cual corresponde. Entonces queda solamente, no dice como a futuro, sino como presente, ¿no?
El artículo 145 debe decir: el Poder Judicial goza de autonomía en la elaboración y aplicación de su presupuesto, el cual corresponde, no va a decir corresponderá, sino el cual corresponde al 4% del presupuesto general de la República aprobado por el Poder Legislativo. Es un cambio netamente material mínimo, ¿no? Que se le hace, siguiendo y adhiriéndonos a la recomendación de la congresista Carolina Lizárraga. Lo importante es que el párrafo quedaría igual, en el sentido de que corresponde el 4% del presupuesto general de la República asignado al Poder Judicial. Bueno, habiéndose cerrado el debate y de varias sesiones, cada uno tendrá su propia opinión y cada uno será el dueño de sus propios votos, con criterio, repito, de conciencia, tanto técnico, personal, jurídico, político, y es absolutamente respetable, digamos, la opinión y la votación de cualquiera de los señores congresistas del Pleno de esta Comisión de Constitución y Reglamento. Por lo tanto, habiéndose agotado el debate, señora Secretaria Técnica, doctora Patricia Durán, por favor, con la misma asistencia, pasemos a pasar lista y escuchar la votación de los señores congresistas. Por favor, adelante con el voto, doctora Durán. Tome lista. Señor congresista. Doctora, perdón, sí, señor presidente. Doctora Durán, por favor, con la misma asistencia, que se pase a la votación, por favor. Gracias. Señor congresista Leaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Presente, señorita, a favor. Gracias. Congresista Chávez Cosío. En contra. Gracias. Congresista Chejade Moya. A favor, secretaria técnica. A favor, doctora Durán, a favor. Gracias. Congresista Columbus Murata. Congresista Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya. En contra. Gracias. Congresista Espinosa Rosales. En contra, señorita. Gracias, congresista. Congresista González Cruz. Congresista González Cruz. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Lazo Villón. Señorita, disculpe, el congresista Gupioc me dijo, está en fiscalización, que votaba a favor. Congresista Almerí Beramendi, por favor, si pudiera ingresar el congresista Gupioc. Sí, me comuniqué. Congresista Gupioc, por favor. Gracias, gracias, congresista Gupioc. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Houghton. A favor. Poder Judicial no debe seguir siendo ni la cenicienta ni el patito feo de los poderes del Estado. Gracias. Congresista Yauli Romero. A favor, doctora. Gracias. Congresista Mamani Barriga. En abstención. Gracias. Congresista Mesía Ramírez. Congresista Mesía Ramírez. Secretaria técnica, disculpe. Congresista Columbus Murata, registre mi voto en contra, por favor. Gracias, congresista Columbus. Congresista Monte Durán. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. En abstención.
Gracias. Congresista Jaime Marín. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Salinas López. Congresista Valdés Farías. Congresista Vázquez Chuquilín. En contra. Gracias. Congresista Quispe Suárez, en reemplazo del congresista Valdés Farías. A favor del dictamen. Gracias. Señor presidente, han votado 17 señores congresistas, de los cuales 10 señores congresistas han votado a favor, 5 señores congresistas han votado en contra y 2 señores congresistas han votado en abstención. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Perfecto, muchísimas gracias, congresista. Gracias, Perdón. a todos los comisarios. Gracias, doctor. Gracias. Yo entiendo la emoción, ¿no? Muchas gracias. Doctor. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones a ustedes también, gracias. Muchas gracias, doctora Durán, Patricia Durán, secretaria técnica. Muchas gracias a las congresistas María Teresa Cabrera y Carolina Lizárraga por su intervención. Yo sé que ellas han sido magistradas importantes y luchadoras, juezas del Poder Judicial, así que mis felicitaciones para todos ustedes. Ha sido entonces aprobada por mayoría con 10 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones el predictamen sobre la asignación, la modificación del artículo 145 de la Constitución Política del Estado, para la cual, según el predictamen, se le asigna el 4% del presupuesto general de la República constitucionalmente al Poder Judicial. Pasará al Pleno del Congreso, necesitará una mayoría calificada y bueno, como bien dijo el congresista Almerí, pasará por seguramente una mayor reflexión y un mayor debate. Así que felicitaciones a los amigos del Poder Judicial, felicitaciones a la doctora Lizárraga y a la congresista Teresa Cabrera en especial. Señor presidente, perdone, una interrupción. Señor presidente, los que hemos votado en contra no somos enemigos del Poder Judicial, discúlpeme usted. Lo sabemos. No plantee las cosas con esa dicotomía, señor presidente. No se ha planteado para nada. No se ha planteado para nada. Si me permite una palabra, en nombre de los trabajadores del Poder Judicial, tengo representantes aquí en mi oficina y de magistrados que tengo enlazado en mi otro teléfono, el agradecimiento para todos, sin excepción. Entonces estamos aprobando una negociación colectiva, un convenio colectivo. Eso debía haber ido a trabajo, entonces. Esto no se trata de una cuestión gremial. Esto no es una cuestión gremial, no es un pliego de reclamo, señor presidente. Estamos hablando de una reforma constitucional, así que agradecería mucho más respeto y sentido de ubicación, señor presidente, por favor. Congresista Chávez, le ruego por favor ponderación. Nadie ha hecho una dicotomía ni una diferenciación. Me gusta hablar del Poder Judicial como si las personas que hemos votado en contra fuéramos enemigos. Nadie ha dicho eso, congresista Chávez, nadie ha dicho eso. Revise el audio, nadie ha dicho eso. No lo aceptamos, señor presidente. Congresista Chávez, nadie ha dicho eso. Simplemente hay una votación y adelante, congresista Costa. Presidente, el colega Mesía está pidiendo que se registre su voto, parece que ha tenido dificultades
de comunicarse, pero ha mandado por el chat su voto en contra, me parece, presidente, para ver si lo se puede deja tomar en cuenta. se deja constancia de su votación, se ha cerrado ya la votación, igual se deja constancia, igual no va a modificar el sentido de la votación, pero se va a dejar constancia del acta, no se preocupe. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. Señor presidente, disculpe, Carlos Mesías, recién he tenido problemas de conectividad. Hemos tomado muchas nota, gracias. no se preocupe. Gracias. Gracias. Listo. Muy bien, entonces aprobado por mayoría el dictamen que modifica el artículo 145 sobre el Poder Judicial de la Constitución Política del Estado, en cuanto se asigna el 4% del presupuesto general de la República al Poder Judicial. Muy bien, cerrado el tema y habiendo ganado por mayoría, y habiéndose votado por mayoría, y habiendo ganado por mayoría este predictamen, pasará entonces al Pleno del Congreso de la República. Le rogaríamos a los señores representantes de la Comisión de Constitución las firmas respectivas. La secretaria técnica, para los 10 que han votado a favor, pasará y correrá las firmas digitales para enviarlo a la mesa directiva especial a Oficialía Mayor. Muy bien, siguiente punto de la orden del día. Opinión consultiva solicitada por el Consejo Directivo con relación al oficio 073 2020-2021 ANC, CBIF y Congreso de la República del presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que informa de la inhibición de dicha comisión respecto a las mociones de orden del día 106-79, 108-88 y 108-99 por no tener competencia en la materia. Repito, es una opinión consultiva solicitada por el Consejo Directivo del Congreso de la República con relación al oficio 073 2020-2021 ANC CEPBIF FIF Congreso de la República del presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que informa de la inhibición de dicha comisión respecto a las mociones de orden del día 106-79, 108-88 y 108-99 por no tener competencia en la materia. Señores congresistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 del reglamento del Congreso, se ha elaborado el presente proyecto de opinión consultiva en atención al pedido solicitado por el Consejo Directivo del Congreso de la República, acordado en su sesión virtual del 20 de julio del año 2020. Teniendo como marco normativo la Constitución Política, el reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria, la presente opinión consultiva analiza las competencias de las comisiones ordinarias, la revisabilidad de sus decisiones y la función que cumplen como órgano preparatorio de las decisiones del Pleno, llegándose a las siguientes conclusiones que paso a leer. Primero, las comisiones ordinarias, dependiendo de su especialidad, pueden priorizar el trabajo legislativo o de fiscalización. Además, todas pueden ser consultadas sobre determinados asuntos que, por su especialidad, sean puestos en su conocimiento. Por práctica parlamentaria, también les corresponde atender dentro de sus competencias los asuntos que les sean afines o que les sean remitidos para que el Congreso pueda dar cumplimiento a los procesos parlamentarios no regulados en el reglamento, pero sí establecidos en la Constitución Política, como es el caso de la remoción de las altas autoridades. Segundo, las comisiones ordinarias tienen autonomía funcional. Si una comisión decide no asumir competencias sobre un tema puesto a su consideración, esta decisión puede ser revisada por el Pleno del Congreso o enviada nuevamente para mayor estudio al mismo grupo técnico, la que no pierde autonomía para decidir cómo proceder conforme a sus competencias. Repito, porque esto es importante. Segundo, las comisiones ordinarias tienen autonomía funcional. Si una comisión decide no asumir competencia sobre un tema puesto a su consideración, esta decisión puede ser revisada por el Pleno del Congreso o enviada nuevamente para mayor estudio al mismo grupo de trabajo, la que no pierde autonomía para decidir cómo proceder conforme a sus competencias. Tercero, el Pleno del Congreso puede confirmar, modificar o archivar un acuerdo de una comisión cuando se encuentre en su ámbito competencial. Puede además solicitar informes, opiniones o dictámenes adicionales que considere pertinentes antes de tomar una decisión. Cuarto, en principio las mociones de orden del día son de competencia del Pleno del Congreso, quien no puede delegar en otros órganos parlamentarios las decisiones que como máximo órgano deliberativo le corresponde asumir. Sin embargo, si los asuntos propuestos en las mociones están referidas a remoción de autoridades o
otros asuntos de competencia del Parlamento que no se tienen regulación en el reglamento del Congreso, por práctica parlamentaria es viable que las comisiones ordinarias, al ser órganos preparatorios de la decisión del Pleno, asuman competencia en la materia dentro del marco de sus funciones. 5. O quinto, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera decidió por mayoría inhibirse de estudiar, considerar y tramitar las mociones de orden del día 106-79, 108-88 y 108-99. Esta decisión se dio en el ejercicio de las competencias que el reglamento del Congreso le confiere. Luego el estudio y debate correspondiente, por lo que la decisión de declinar su competencia en el asunto tiene como efecto la exclusión de dicha comisión del abocamiento al proceso de remoción de las autoridades solicitado por dichas mociones. Señores congresistas, pongo a su conocimiento el presente proyecto de opinión consultiva para, de alguna manera, ponerlo al debate y su posterior votación, ¿no? Sí, tiene el uso de la palabra, por favor, el congresista Alcides Raime Marín. Con todo aprecio. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, que respecto a la opinión consultiva de la Comisión de Constitución sobre la inhibición de la Comisión de Economía sobre 3 mociones para remover a directores del BCR. Quiero señalar que respecto a la tercera conclusión de la opinión consultiva, que señala que el Pleno del Congreso puede confirmar, modificar o archivar un acuerdo de una comisión y puede solicitar opiniones adicionales antes del Pleno. Tomar una decisión. Consideramos que ello no es correcto. Y no es correcto porque la opinión de una comisión es elevada al Pleno para que éste tome su decisión. Luego, el Pleno puede seguir o no la recomendación o las conclusiones de una comisión. Sin embargo, cuando el Pleno no sigue lo recomendado por una comisión, no modifica la opinión elevada, la cual se mantendrá sin ser modificada y el Pleno adoptará su propia decisión. Es cuanto lo que digo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Alcides Raime Marín. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Considero que hay un tema que es importante hacer la precisión en el sentido de las consultas a las comisiones, señor presidente. Las consultas, tiene que precisarse de que se trata de las consultas a instancia de la mesa directiva o del Pleno del Congreso o de alguna institución de la organización parlamentaria, señor presidente, porque si no podría dar pie a que las comisiones se conviertan en emisoras de consultas a petición de los ciudadanos. Creo que eso debe quedar cerrado, esa posibilidad debe quedar excluida. Luego, señor presidente, me interesa mucho el tema de la inhibición. ¿Por qué? Porque justamente en la sesión del día lunes, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, cuando mesa de partes, no, ni siquiera el consejo directivo o ningún órgano parlamentario, señor presidente, sino la mesa de partes deriva como denuncia constitucional lo que fue un pedido ciudadano para la vacancia por razón de falta grave supuesta del señor Contralor General de la República, ocasión en la que el ciudadano invoca el artículo 82 de la Constitución
Señor presidente, sin embargo, ese pedido ciudadano ha terminado por decisión de los funcionarios de mesa de partes en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y la subcomisión de acusaciones constitucionales, usted lo recordará porque usted ha votado a favor y yo he votado en contra. He señalado mi observación y me he abstenido de votar. ¿Por qué? Porque no es un pedido no es una denuncia constitucional. Y el presidente de la comisión, que es también miembro de la subcomisión, que es miembro de la Comisión de Constitución, el doctor Roel Alba, señaló que no era posible inhibirse. Entonces me interesa ese tema, señor presidente, si se puede ahondar, porque por lo pronto tenemos que tener conceptos claros y uniformes. Según esta votación, esta consulta que se nos ha puesto en proyecto, señor presidente, sí cabría la inhibición. Sin embargo, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el lunes ayer, se ha decidido, y porque así lo señaló el propio presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, obviamente escuchando los consejos de la asesoría técnica, que no cabe la inhibición, ¿no? Entonces, señor presidente, hay esos dos puntos yo quisiera que se fueran mejor precisados en la opinión consultiva que se está examinando. Gracias, presidente. Sí. ¿Alguien tiene un comentario, una sugerencia más sobre este punto, por favor? Muy bien, si no hubiese algún otro comentario, y presidente, la palabra, por favor. ¿Cómo no? Con esta Almería, adelante, por favor. Presidente, respecto al tema, si bien es cierto que es respetable una posición respecto a decir que el Pleno tiene las facultades ante los temas que hay de incertidumbre o de vacíos legales o vacíos reglamentarios. Pero, presidente, hay precedentes ya, colegas parlamentarios, en el tema donde la Comisión de Justicia, por ejemplo, el caso Anaya, el ex consejero nacional de la magistratura, mediante el cual, a través de la Comisión de Justicia, se le sancionó, ¿no? Y hay otros precedentes más del Contralor General de la República. Si bien es cierto que reglamentariamente, presidente, el Congreso tiene muchos vacíos, pero eso no quiere decir, presidente, que nosotros marquemos posición respecto a un tema. Y yo creo y estoy convencido que este tema, presidente, que realmente sí es un tema importantísimo, no solo para el Congreso, sino para el país, porque se hicieron nombramientos indebidos que estaban sujetos, ¿no?, al poder político, ¿no? Y eso es justamente lo que ha hecho un gran daño al Congreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, presidente, este tema es muy, muy importante, y yo creo que tenemos que, si no replantear el tema que se ha presentado como una cuestión consultiva, presidente, ver qué salida le podemos dar en este debate. Quedo atento, presidente, a la exposición de... Gracias. Congresista, solamente para decirle a congresista Almerí, con todo aprecio, de que nosotros no podemos opinar en este informe de opinión consultiva sobre temas de fondo. Nos ha llegado el documento para justamente señalar sobre si es correcto o no la inhibición de la Comisión de Economía y Finanzas. No podemos de alguna manera pronunciarnos sobre el fondo del asunto, por más importante y obviamente que lo es, digamos, el tema en comento, ¿no? Gracias, congresista Almerí. Congresista Vázquez Chuquilín, por favor, adelante. Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, el informe de la opinión consultiva 02-2020, en líneas generales, creo que aborda los temas de manera adecuada, ¿no? En la medida en que
señala que una comisión es autónoma para tomar las decisiones que estime pertinentes luego de su debate y análisis. En ese sentido, en virtud del principio de interdicción de arbitrariedad, del cual no estamos exentos nosotros los congresistas, la decisión de la Comisión de Banca de inhibirse respecto a las mociones sí tiene que estar sustentada, ¿no? Y tiene que estar sustentada en razones que justifiquen la misma. Sin embargo, la inhibición, lo que yo observo es que no ha tenido, y ese no es un asunto menor, no es un asunto menor, y por eso yo sí creo que el informe debe desarrollar adecuadamente este tema, ¿no? Por eso es que la conclusión número 5 sí me parece que no es la adecuada en la medida que no hace ninguna referencia a la falta de motivación de la decisión. La deliberación parlamentaria, que es a su vez el sustento de la motivación, digamos, de las decisiones, es una obligación que tienen los órganos parlamentarios, técnicos, políticos, como lo son las comisiones. Entonces, parece que la Comisión de Banca estaría construyendo su informe de sustento de inhibición, pero esto no es adecuado, ¿no? Porque es inaceptable que primero se tome la decisión y luego se busque la fundamentación. Eso no nos parece una buena práctica. Por tanto, yo sí pediría que se incorpore la exigencia de fundamentar su decisión, ¿no? Así sea de inhibición, por parte de esta comisión, de este órgano parlamentario, porque me parece que ese es un asunto bien importante. Eso solamente, muchas gracias. Gracias, congresista María Cristina Retamoso, con todo aprecio. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los colegas congresistas. Presidente, en general mi intervención en esta oportunidad va a realizar una precisión en la opinión consultiva. Se podría estar de acuerdo con las conclusiones, es decir, uno puede coincidir con que se diga que la Comisión de Economía se inhibió correctamente dentro de sus competencias y que eso genera la exclusión de dicha comisión del conocimiento de las mociones en cuestión. Correcto. Entonces, lo que sugeriría, señor presidente, es dejar en claro que cuando se presentan iniciativas, sean mociones o no, para remover altos funcionarios por falta grave, fuera del proceso de acusación constitucional, es necesario que esto se vea directamente en el Pleno del Congreso o, en todo caso, en la Comisión Permanente. Lo contrario es caer en un círculo vicioso, porque es evidente que la Comisión de Economía iba a inhibirse de conocer este caso porque considera que no tiene competencia, y es otro despropósito pasar una opinión de la comisión a otra comisión ordinaria del Congreso, aun cuando sea la Comisión de Constitución y Reglamento. Si se va a abrir un debate sobre los asuntos que contienen las mociones, que es la remoción de 2 directores del Banco Central de Reserva, esto tiene que debatirse a nivel de la Comisión Permanente y del Pleno del Congreso, tal como sucedió con el caso del Contralor General de la República. Creo que mencionar eso en la opinión consultiva sería de mucha ayuda para orientar al Consejo Directivo y a la propia Junta de Portavoces. Es decir, mencionar que cuando se trate de un asunto tan sensible como es la remoción de un alto funcionario por falta grave, cuando así lo establezca la Constitución, el asunto debe pasar inmediatamente a la Comisión Permanente para que evalúen ellos si procede o no continuar con el procedimiento como dicta la práctica parlamentaria. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a la congresista María Cristina Retamoso. ¿Algún congresista de la República tiene alguna opinión adicional antes de terminar? Muy bien, entonces, por ser de importancia,
corresponde además a la normatividad procedimental vigente. Sí, congresista Gino Costa, creo que para culminar tenía un comentario. Por favor, adelante. Gracias, presidente. Una solo a modo de pregunta. Estamos recomendando que esto vaya al Pleno y que el Pleno insista con la Comisión de Economía, si lo tiene a bien, o disponga lo que corresponda que el mismo Pleno haga. Yo no sé si en la opinión consultiva preguntaba, se está sugiriendo que en caso de que el Pleno mismo quisiera actuar, lo hiciera quizá a través de una comisión ad hoc, una comisión especial constituida para este propósito. Porque se ha hecho referencia, mi colega, la congresista Retamoso, por ejemplo, ha dicho que podría ir a la comisión permanente también, y se ha hecho referencia al caso de la destitución del ex Contralor General de la República por el anterior Congreso. En ese caso le correspondió la tarea a la comisión permanente porque no, creo, si recuerdo bien, no se encontraba en funcionamiento en ese momento el Pleno del Congreso. Pero, en todo caso, para poder pronunciarse sobre el tema, la comisión permanente lo que hizo fue constituir un grupo de trabajo, una comisión especial que miró el tema con detenimiento y produjo un informe. Creo que eso es lo que necesitamos, y si Economía no lo quiere hacer, porque considera que no es parte de sus atribuciones, de repente dejar solo abierta la posibilidad de que el Pleno pueda devolverlo a Economía no nos va a resolver el problema. Quizá dejar en claro que entre las cosas que, digamos, que debería hacer el Pleno para poder tomar una decisión es crear un mecanismo para poder, digamos, mirar la moción y la conveniencia de aprobarla o no con cierto detenimiento antes de que el Pleno pueda tomar una decisión. Para que el Pleno pueda tomar una decisión tiene que estar informado. Qué cosa es lo que está en juego, si los argumentos a favor, los argumentos en contra, el debate constitucional, etcétera. Eso, presidente, no sé si está debidamente abordado en la opinión consultiva. Solo pregunto porque quisiera tener esa precisión. Quizás si no, digamos, ayudamos al Pleno también a que tome una decisión, no vamos a ayudar a salir de la situación en la que estamos. Y creo que si no es Economía, tendría que ser otra comisión, quizá un grupo de trabajo ad hoc o una comisión especial. En el caso de el ex Contralor fue el congresista Arana quien presidió ese grupo y presentó ante la comisión permanente los argumentos a favor, ¿no es cierto?, de tomar una decisión como la que tomamos. Y entonces no se puede decir que será una decisión arbitraria porque los argumentos están debidamente fundamentados, ¿no es cierto?, en un informe que es el que sostiene la decisión abordada en ese caso. Creo que necesitamos esto en este caso. Se pensó que Economía podía hacerlo y Economía ha dicho, no me siento en capacidad de hacerlo. Entonces solo pregunto si estamos recomendando al Pleno que en caso de que decidiera tomar acción, lo hiciera creando un mecanismo especial para poder ya como Pleno tomar una decisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Costa. No se preocupe, estamos recogiendo justamente, digamos, todas las opiniones de ustedes el día de hoy. No se va a votar el día de hoy. Vamos a complementar esta opinión consultiva para que la siguiente sesión, ya en 2 semanas, porque la siguiente es semana de representación, puedan ustedes analizarlo con mayores elementos de juicio y poder votar. No estamos recomendando, por si acaso, congresista Costa, para responderle un poco, que pase al Pleno del Congreso y que le ordene a la Comisión de Economía y Finanzas que se aboque a dicho entuerto. No. Simplemente estamos señalando que pueda pasar al Pleno o al Consejo Directivo y pueda resolver según su parecer o según su votación. Pero para que todo esté más claro, estamos recogiendo las opiniones suyas, la de la congresista Marta Chávez, congresista Mirta Vázquez y Alcides Raime Marín,
para complementar con todas sus atingencias la opinión consultiva y la siguiente sesión poder finalmente debatirlo y votarlo. Muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar a la parte final, que es justamente la exoneración de las actas. No habiendo entonces otro asunto que tratar y siendo exactamente las 4:55 de la tarde, las 16 horas con 55 minutos, se somete al voto la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Por favor, doctora Durán, con la misma asistencia, pase a la votación para la exoneración de las actas. Congresista Lega Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Conforme, señorita secretaria. Gracias. Congresista Chávez Cosío. A favor. Gracias. Congresista Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias. Congresista Espinosa Rosales. A favor. Gracias. Congresista González Cruz. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Houghton. Congresista Yauli Romero. A favor, doctora. Gracias. Congresista Mamani Barriga. A favor. Gracias. Congresista Mesías Ramírez. Congresista Omonte Durán. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Raime Marín. Congresista Raime Marín. Congresista Retamoso Lezama. Gracias, congresista Raime. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Valdés Farías. Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Quispe Suárez. Congresista Quispe Suárez. Robinson Gupioc a favor. Listo, congresista Gupioc. Señor Chejade Moya. A favor, a favor. Señor presidente, han votado 14 señores congresistas. Se ha exonerado de la lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados por unanimidad. Muchas gracias, doctora Durán. Entonces, por unanimidad se ha exonerado los acuerdos adoptados del trámite de aprobación. Sí. Registrar mi voto también a favor, Quispe Suárez, por favor. 15 entonces, no se preocupe. Antes que se retiren, un segundito. Ya, antes de terminar, les sugeriría unos minutos nada más. Habíamos quedado al comienzo de la sesión, ya hace varias horas, como siempre son maratónicas estas sesiones, y está bien, que el congresista Gupioc había, en la sección pedidos, había expresado la solicitud de que determinados proyectos de ley que estaban en la Comisión de Educación pasaran a la Comisión de Constitución para su debate y votación. Eso necesita una pequeña exposición, explicación del ponente, del solicitante
y la votación respectiva. Yo creo que esto lo podemos hacer rápidamente. Entonces, congresista Gupio, lo invitamos por favor a que sustente rápidamente por qué estos proyectos que están inmersos en la Comisión de Educación deberían pasar a la Comisión de Constitución, para que finalmente el Pleno de la Comisión de Constitución, antes de cerrar la sesión, pase a votar a favor o en contra. Entonces, congresista, lo invitamos por unos pequeños minutos a que sustente dicho pedido. Congresista Gupio, ¿se encuentra presente? Sí, señor presidente. Sí, adelante, por favor. Señor presidente, Sí. mi motivo era porque se está tratando de considerar y de hacer cambios a los estatutos que vulneran cierto derecho fundamental a la asociación establecido en el artículo 2 del inciso 13 de la Constitución, y casualmente se está tratando de vulnerar por personajes de una ideología de extrema izquierda de una manera tal que en este caso pisotea obviamente la Constitución política. Ya se ha estado difundiendo en diversos medios de comunicación el actuar de ciertos personajes vinculados al Movadef y a otras organizaciones con actitudes extremas. Entonces, veo a bien por eso que se pueda tocar estos proyectos de ley en esta comisión, ya que es de su competencia la discusión de temas constitucionales. Por eso pido a usted que se pueda agendar y tener también el apoyo, en su mayoría, si no es general, de los colegas de esta comisión para que puedan también sostener esa postura, ¿no? Para tener el cuidado de que no se pueda empoderar y no tal vez darle pie a que podamos regresar a situaciones lamentables que se pudieron ver o tener en décadas anteriores. Gracias, señor presidente. Congresista Gupio, ¿a qué proyectos de ley se refiere? Perdón, ¿tiene el número exactamente? ¿A los números de los proyectos de ley? ¿Cuántos son y qué números son, por favor? Sí, es el proyecto de ley 5394, el proyecto de ley 5485, el 5586 y el 5714, relacionados con la derrama magisterial. Muy bien, entonces vamos a pasar al voto para ver si los señores congresistas del Pleno de la Comisión de Constitución aceptan el pedido del congresista Gupio para ver si esos proyectos de ley pasan o no a esta comisión, a la Constitución de Educación, pasan a Constitución o simplemente no pasan. Entonces, vamos al voto para terminar la sesión, por favor. Doctora Durán, Patricia Durán, secretaria técnica, por favor, con la misma asistencia llame a los señores congresistas para definir el pedido del señor congresista Robinson Gupio. Adelante, por favor. Congresista Leaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Abstención, por favor. Gracias. Congresista Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya. Abstención. Gracias. Congresista Espinosa Rosales.
Congresista Espinosa Rosales. Congresista González Cruz. Congresista Gupio Ríos. A favor. Gracias. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Jautón. A favor. Gracias. Congresista Pablo Romero. A favor, doctora. Gracias. Congresista Mamani Barriga. A favor. Gracias. Congresista Mesía Ramírez. Congresista Mesía Ramírez. Congresista Omonte Durant. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. Congresista Pineda Santos. Congresista Ramos Zapana. Señorita secretaria. Sí, señor congresista Pineda, dígame. Pineda. Abstención. Ya, señor congresista, gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Raime Marín. Abstención, señorita. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. Abstención. Gracias. Congresista Roel Alba. Congresista Roel Alba. Congresista Salinas López. Congresista Valdés Farías. Abstención. Muchas gracias. Gracias, congresista Roel. Congresista Valdés Farías. Congresista Vázquez Chuquilín. Abstención. Gracias. Congresista Quispe Suárez. A favor. Gracias. Si hay abstención, no hay resolución. 7 a favor, 5 a favor. Ramos Zapana en abstención, no me llamó. Congresista Ramos Zapana en abstención. Gracias. Abstención. Señorita Patricia, Espinosa Rosales en abstención, por favor. Gracias, señor congresista Espinosa. Señor presidente, han votado 14 señores congresistas, de los cuales 9 señores congresistas han votado en abstención y 5 señores congresistas han votado a favor y ninguno en contra. El asunto ha quedado sin resolver. Muy bien, secretaria técnica, doctora Patricia Urán, como ustedes han podido ver, no se ha decidido ni a favor ni en contra. Ha quedado, como bien dijo la doctora Urán, sin resolver, no hay decisión todavía. Entonces eso nos dará un poco más de tiempo para que seguramente en las próximas semanas, ya con más reflexión y con más acuerdos, podamos tomar una decisión ya a favor o en contra y no en abstención. En todo caso, la solicitud del congresista Robinson Cupio ha quedado sin resolver y en las próximas semanas
si el congresista Gupio continúa con su petición, le rogaríamos que lo haga, o que no lo haga, ya él decidirá finalmente. Y si decide nuevamente solicitarlo nuevamente, seguramente volveremos a votar en una próxima oportunidad. Sí, dígame, congresista Gupio, que lo escucho. Sí, bueno, tal vez por las condiciones en que me encuentro ahora no había podido sustentarlo mejor, ya que estoy en una clínica. Más bien sería por una visita a un familiar. Más bien me gustaría sustentarlo para la semana, creo que esta semana que viene es semana de representación, para la siguiente semana que se pueda agendar el pedido y tener una mejor sustentación y a la vez darme tiempo a poder darle la información requerida o necesaria a los colegas que no han podido, en todo caso, tomar una decisión en contra o a favor. Gracias, señor presidente. Mejor. No hay ningún problema, lo esperamos cuando tenga mayores conveniencias prácticas, fácticas, para una sustentación ampliatoria. Muy bien, les agradezco mucho a todos ustedes. Hoy día entonces esta ha sido una jornada bastante productiva. Hemos tomado nota in extenso como primer punto de agenda de las exposiciones, tanto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Víctor Ticona Postigo, como del doctor Manuel Cox, jefe de la OMPE, como de la doctora Muñoz, especialista en Derechos de Reforma Política y Electoral, ex miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, sobre el tema del financiamiento para los partidos políticos, para la próxima campaña. Es un tema trascendental. Es casi la última reforma en el tema electoral antes del cierre de los cambios o modificaciones que se tengan que hacer antes del 23 de septiembre, que es la fecha límite. Esperamos antes del 1 de septiembre, antes de la segunda semana, porque la próxima es semana, repito, de representación y no va a haber sesión de ninguna comisión ordinaria ni pleno del Congreso, tener ya antes del 1 de septiembre, martes 1 de septiembre, el predictamen para finalmente ser debatido y aprobado por el seno de esta Comisión de Constitución. Así que tendremos ya un predictamen al respecto sobre financiamiento, ¿no? Un tema trascendental para nuestra democracia electoral y partidaria. También hemos tenido el día de hoy, finalmente, después de varias semanas, entre debates y esperando el predictamen, el debate y votación sobre el proyecto sobre la asignación constitucional del 4% del presupuesto general de la República al Poder Judicial, fue aprobado el día de hoy con 10 votos a favor, con 5 en contra y 2 abstenciones, dicha votación. Así que esto pasará al Pleno en los próximos días para su debate y votación final. Es el noveno debate, el noveno predictamen que ha sido aprobado, que se ha convertido en dictamen, el noveno predictamen de la Comisión de Constitución que está aprobado y pasará al Pleno del Congreso. 9 predictámenes aprobados, ninguno en contra hasta el momento, es prácticamente 9-0. Y yo les agradezco mucho porque este ha sido un esfuerzo no solamente de la presidencia de la Comisión de Constitución, del equipo técnico, Secretaría Técnica de Asesores, sino también fundamentalmente de ustedes, que son de los protagonistas de estos debates y estas votaciones y finalmente de la producción legislativa. Ustedes, los miembros de la Comisión de Constitución, los colegas congresistas, que finalmente hacen realidad que esta Comisión de Constitución no solamente sea buena en el tema productivo y en la cantidad, sino fundamentalmente en la calidad de estos dictámenes que pasan al Pleno y se convierten en leyes, que, como repetimos, esto hace que seamos reconocidos como la Comisión de Constitución, la casa de la reforma política, electoral y constitucional. Mis queridos amigos, yo les agradezco mucho. El día de mañana, por favor, no se olviden de estar acá a las 3 de la tarde, engancharse en la plataforma virtual, digital de Microsoft Teams. Vamos a continuar con el debate sobre
proyectos de ley sobre las exoneraciones de tributos o inafectaciones de tributos de manera constitucional a no solamente universidades, sino al sistema educativo, ¿no? Hemos comenzado ya el debate la semana pasada y antepasada, y el día de mañana vendrán autoridades, altos funcionarios del Ministerio de Educación, de la SUNEDU, y también especialistas en derecho tributario, como ustedes mismos lo han pedido, para tener un mayor alcance, digamos, con los insumos de especialistas y autoridades oficiales que nos puedan dar si es conveniente o no seguir con la inafectación a los tributos, a los sistemas educativos privados, universidades privadas y instituciones privadas en general de educación, o simplemente eliminar esas exoneraciones que manda nuestra Constitución Política del Estado fundamentalmente a entidades privadas en los temas de educación. Ese debate estará muy interesante porque, repito, estarán personajes de primer nivel en el ámbito privado, especialistas en derecho tributario, como se los prometimos, que ya nos han confirmado su presencia el día de mañana, pero también estarán los funcionarios, actores importantes, como los funcionarios del Ministerio de Educación, del MINEDU, como de la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación. Así que el día de mañana, digamos, será una jornada también sumamente importante, productiva, para tomar ya con esos insumos una idea más clara y pasar al debate final en las próximas semanas, seguro, y a una votación bastante más clara. Pero también tendremos, me indican por Secretaría Técnica, un poco la exposición o información del congresista Carlos Mesías, que es el presidente, el coordinador, mejor dicho, del grupo de trabajo sobre la reforma del Código Procesal, Constitucional y demás. Tendremos su exposición sobre lo que se ha venido haciendo en ese grupo de trabajo y poder seguir avanzando en la comisión. Siendo exactamente las 17 horas con 18 minutos, las 5 de la tarde con 18 minutos, yo les doy las gracias a todos ustedes, a los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. Los invitamos para mañana a las 3 de la tarde. Que Dios me los bendiga, que les cuiden a su familia, cuídense ustedes, y les deseo lo mejor y que tengan muy buenas tardes. Bendiciones. Gracias. Con el plan de emergencia para el licenciamiento. Hasta luego, señor presidente. Muchas gracias, congresista Lizárraga. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Congresista Damoso, hasta luego. Congresistas, buenas tardes. Congresista Costa, hasta luego. Congresista Isaías Pineda, hasta luego. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, congresista Pineda. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Muy buenas tardes. Allá.